Hola, mi nombre es Juan Carlos López y soy uno de los asesores de eautónomos.es. Hoy es día 31 de marzo y estamos inmersos en plena crisis generada por el COVID-19. A nadie se le escapa que esta crisis, además de las vidas que se están perdiendo y lamentablemente se seguirán perdiendo, está generando unos problemas económicos importantes. Y con la idea de paliar en la medida de lo posible ese impacto negativo, sobre todo en las economías de los autónomos, el Gobierno aprobó el pasado 18 de marzo una prestación de carácter excepcional que denominó prestación extraordinaria. Desde la fecha de aprobación se ha ido definiendo, tanto por parte del Ministerio como por parte de las mutuas, diferentes aspectos relacionados con los requisitos, las condiciones, los plazos, la forma de solicitarla, y parece que poco a poco tenemos las cosas relativamente claras. A estas alturas parece que las mutuas se han puesto de acuerdo en qué tipo de información van a solicitar los autónomos para que puedan solicitar esa ayuda, esa prestación extraordinaria, y también qué información van a solicitar en esos formularios. Aunque nos quedan todavía incógnitas de cómo se desarrollará todo el procedimiento, que entendemos que se irán resolviendo poco a poco con el paso de los días. En este vídeo quiero explicarte fundamentalmente tres cosas. En primer lugar, de forma resumida, te voy a explicar los requisitos y las características de esta prestación extraordinaria, de las que ya hablé en un post, un artículo que tenemos publicado en el blog de Autónomos, que te invito también a que lo leas. En segundo lugar, cómo tienes que solicitar esta prestación. Y en tercer lugar, vamos a responder a las preguntas que hemos recibido directamente de nuestros clientes y también de nuestro grupo de Facebook, al que te animo también que te apuntes para estar informado de todas las novedades, tanto de esta fase, esta etapa de crisis, como posteriormente. Abajo en el vídeo pondremos el enlace para que puedas entrar en ese grupo de Facebook. Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar por la primera pregunta, y la que todos os sabéis, ¿no? ¿Qué autónomos pueden solicitar esta prestación extraordinaria? Bueno, pues pueden solicitarla los que se encuentren en uno de estos dos grupos. El grupo 1 son todos aquellos autónomos cuya actividad se ha visto suspendida a raíz de la declaración del estado de alarma en el Real Decreto 463/2020. El enlace a ese Real Decreto lo tenéis también en el artículo que tengo publicado, y en el anexo aparecen toda la relación de actividades que han quedado suspendidas. Así que ese sería el primer grupo, el grupo 1 de esos autónomos que van a poder pedir esa prestación extraordinaria. En el grupo 2 van a estar los autónomos que hayan sufrido, a raíz de esta crisis, de este estado de alarma, una reducción en el 75% de la facturación del último mes relacionada en relación al promedio del semestre anterior. Bueno, toda esta palabrería voy a intentar explicártela, aunque también tenemos un ejemplo en el artículo, pero voy a intentar hacértelo de forma muy fácil, muy rápida. Los plazos que establecen esta norma son plazos mensuales. Los plazos mensuales se cuentan o se computan de fecha a fecha. Así que lo que tienes que hacer es, vamos a imaginar que presentamos la prestación hoy día 31 de marzo. Bueno, pues hay que buscar el mismo día en 7 meses anteriores. Si lo cuentas, es el 31 de agosto. De forma que del 31 de agosto al 31 de febrero, como no hay ese día no existe en el mes de febrero, este año es el 29, desde el 31 de agosto al 29 sería el semestre en el que tienes que computar todo el volumen de facturación que tú hayas emitido en ese periodo y dividirla entre 6. Y resulta que cuando haces esa operación te salen 1.000 euros, ¿vale? Y ahora tienes que computar el número de facturas que tienes desde el 29 de febrero hasta el 30 de marzo. Y en ese mes, imagina que esas facturas ascienden a 500 euros. Bueno, pues evidentemente la reducción del último mes en relación al promedio de los 6 meses anteriores no es del 75%, completamente es del 50%. Ahora, resulta que en el último mes, en vez de facturar esos 500, facturas 200. En ese caso, la reducción si es del 80%, por tanto, como es superior al 75%, sí cumplirías el requisito para poder pedir esa prestación. ¿Vale? Espero que te haya quedado clara esta explicación de cómo calcular esa reducción del 75%. ¿Cuáles son los requisitos que debes cumplir si estás en alguno de estos dos grupos? Requisito 1.
estar afiliado y en alta en el régimen de autónomos el día 14 de marzo, día en el que se declaró el estado de alarma. Requisito 2. Si estás en el grupo 2, anteriormente mencionado, es decir, los que tienen derecho a poder pedir la prestación porque hayan reducido el 75% su facturación en el último mes, deberán poder demostrar que efectivamente hay esa reducción de facturación. En principio, las mutuas, al principio, con todo este jaleo de la prestación extraordinaria, sí están pidiendo documentación adicional, pero ahora exclusivamente te piden cumplimentar un formulario y firmar una declaración responsable en la que tú tienes una serie de documentación, que básicamente es libro de ingresos y ventas y libro de registro de gastos y compras, con la que puede demostrar que efectivamente en el momento en el que presentas la solicitud estás cumpliendo ese requisito. Así que en principio, cuando tú solicitas la prestación, no tienes que aportar ninguna documentación adicional, simplemente cumplimentar el formulario con toda la información que te solicitan, que ahora lo vamos a ver, y con eso ya es suficiente. Y en tercer lugar, tienes que estar al corriente de pago de las cuotas de seguridad social en el momento en el que cumples el requisito. Es decir, si estás en el grupo 1, debes estar al corriente el día 18 de marzo. Perdón, el día 14 de marzo. Porque es el día en el que se suspenden las actividades cuando se declara el estado de alarma. Si estás en el segundo grupo, debes estar al corriente el día en el que cumples con el requisito, es decir, el día en el que el mes anterior hay una reducción de más del 75% de la facturación. ¿Cómo tienes que solicitar la prestación? Bueno, lo primero que tienes que hacer es conocer la mutua a la que te adheriste en el momento en el que te diste de alta en RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos. Y eso es relativamente fácil, solamente tienes que revisar la resolución de alta del régimen de autónomos, cuando te diste de alta, ir al apartado Otros datos y mirar dónde pone entidad ITATCA. Ahí te va a aparecer cuál es el nombre de tu mutua. Una vez tengas ese dato, tienes que dirigirte a la página web de la mutua y probablemente, porque todas lo han hecho, han habilitado una página en la que vas a poder cumplimentar el formulario con una serie de información que te solicitan y además aportar una copia de tu DNI. Ahora, ¿qué información debes tener en cuenta a la hora de presentar este formulario, esta solicitud de la prestación extraordinaria? Normalmente en la solicitud te indican cuáles son los campos obligatorios, así que yo te aconsejo que te ciñas a esos campos obligatorios. Y además de datos personales y familiares, que lo utiliza la mutua para aplicar la retención correspondiente en el momento del pago de la prestación, te van a solicitar la fecha de inicio de la actividad, que va a coincidir con la fecha de inicio en el 036 o 037, en el que comunicaste el inicio de tu actividad en Hacienda. La fecha del último alta en RETA, que normalmente suele coincidir con el alta de la actividad. Y en cualquier caso, lo tienes también en la resolución de Seguridad Social, en el que te das de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. ¿Qué tipo de trabajador autónomo eres? Ahí aparece una serie de colectivos, trader, socios de sociedades cooperativas, socios de sociedades limitadas, etc. Pero aquí la gran mayoría estará encuadrado en autónomo no encuadrable en ninguno de los anteriores colectivos. Y por último, la actividad económica que desarrollas junto con el CENAE. Ambas informaciones las tienes disponibles en el documento de alta del RETA, justo en el mismo apartado de otros datos donde hemos visto, hemos leído cuál es la mutua a la que te adheriste en el momento en el que te diste de alta. En caso de duda con la complementación de este formulario, que es relativamente sencillo, son preguntas personales, familiares y estas 4 cosas que te acabo de comentar, puedes contactar o bien con tu asesor para que te resuelva alguna duda o directamente con la mutua para que te resuelva alguna consulta que tengas en relación con este formulario. Bueno, pues hasta aquí tanto el pequeño resumen de los requisitos y condiciones de esta prestación extraordinaria como qué tienes que hacer para solicitar la prestación, que como ya te he indicado es relativamente fácil. Vamos ahora a las preguntas que nos han remitido nuestros clientes y algunas personas dentro de otros autónomos a través de nuestro grupo de Facebook. En marzo, mis ingresos no habrán bajado del 65%, pero en abril sí. ¿Podré pedir la prestación en abril? ¿No se puede pedir antes? Esto es una situación que se le va a dar a muchos autónomos, porque realmente en marzo hay muchos que están realizando trabajos y proyectos que vienen
de febrero o de meses anteriores. Han podido facturar y han cobrado. Pero en este mes de marzo es cuando las empresas realmente han paralizado su actividad y muchos autónomos que dependen de trabajos que le hacen a empresas, pues realmente se han visto bloqueados, ¿no? Porque no pueden realizar su actividad. Pero solamente vas a poder pedir la prestación cuando cumplas el requisito de la reducción de la facturación, no antes. Así que tendrás que ir haciendo ese cómputo del último mes y del último semestre y ver realmente cuándo es cuando cumples ese requisito y poder pedir la prestación. Si en marzo no voy a cobrar y en abril tengo que pagar modelo 130, modelo 203, la cuota de autónomo, etc., ¿hay algún aplazamiento? Sí. Se ha aprobado un aplazamiento extraordinario para todos aquellos impuestos, incluso los inaplazables, cuyo plazo de presentación estén incluidos finalicen entre el 13 de marzo y el 30 de mayo. Por tanto, todos los impuestos del primer trimestre, incluyendo el modelo 303 de IVA, que como ya sabemos, el IVA sí se ha cobrado, no se puede aplazar, pero en este caso sí, se considera aplazable, aunque hayas cobrado IVA lo puedes solicitar el aplazamiento. El modelo 111 de retención de profesionales y el modelo 115 de retención de alquileres, ambos impuestos totalmente inaplazables, pero en este caso se consideran aplazables, podrán ser aplazados durante 6 meses. Hablamos de aplazamiento, no de fraccionamiento. No te permiten fraccionar el pago del impuesto, te permiten aplazarlo. Es decir, en vez de pagarlo el 20 de abril, lo vas a poder pagar 6 meses más tarde, el 20 de octubre. ¿De acuerdo? Estos aplazamientos no van a generar intereses de demora durante los 3 primeros meses. De forma que solicita el aplazamiento de todos tus impuestos el 20 de abril. Una opción, creo que lo van a utilizar muchísimos autónomos, para tener más liquidez durante este periodo hasta que toda la economía se recupere. Me parece una opción muy válida. Si no quieres que te cueste nada el aplazamiento, lo puedes pagar antes del 20 de julio. Si no te importa pagar, no te importa o no puedes pagar antes del 20 de julio esos impuestos, pues tendrás que esperar hasta el 20 de octubre. El 20 de octubre te los cobrarán con esos 3 meses de intereses de demora. Siguiente pregunta. No tengo hijos y cotizo por 1.500 euros. ¿Cuánto cobraría por cese de actividad? Bueno, por la prestación extraordinaria. Realmente el nombre es prestación extraordinaria por cese de actividad, pero al final todo el mundo habla de prestación extraordinaria. La cuantía que se percibirá será el 70% de la base reguladora. Luego, en el caso de esta autónoma, será de 1.050 euros. Ahora, hay que tener en cuenta la siguiente salvedad. Si tu base reguladora es superior a la mínima, como es el caso, la base reguladora mínima son 944,40 y esta persona, este autónomo, está cotizando por 1.500, para que te corresponda el 70% de la base reguladora, tienes que haber cotizado 12 meses. En el caso de que no tengas ese mínimo de 12 meses cotizado, cobrarás el 70% de la base mínima, es decir, 661 euros. Si cotizas por la base mínima, los 944,40, vas a recibir 661,08. Siguiente pregunta. Mi actividad, guía de turismo, tardará meses en recuperarse una vez termine oficialmente el estado de alarma, obviamente. ¿Existe alguna prestación que cubra esto? Prestación no. La única prestación que se ha habilitado como medida extraordinaria es la que estoy comentando, la prestación extraordinaria, que tiene una vigencia de un mes. Ahora lo vamos a explicar. Es excepcional y tiene un inicio y un término. El inicio es el día 18 de marzo, que es cuando efectivamente se aprueba la medida, y la vigencia es de un mes desde el estado de alarma, es decir, hasta el 14 de abril. Posteriormente no se podrá pedir la prestación. Pero lo que sí puede hacer esta autónoma, guía de turismo, es aprovechar la línea de avales del Estado. En principio es un préstamo que tienes que devolver, pero bueno, vas a aprovechar la línea de avales del Estado, con lo que el Estado te avala el 80% del capital que te conceden o que vas a solicitar, y el otro 20% lo vas a avalar con tu patrimonio personal. Es una ventaja que se puede usar para tener mayor liquidez y garantizar que puedas continuar con tu actividad. ¿Qué pasará si no pagamos hoy martes, el día 31 de marzo, la cuota de autónomo? ¿Perdemos la prestación? Bueno, pues esa pregunta, realmente estamos en una situación extraordinaria y desconocemos cómo va a contemplar la Seguridad Social este tipo de casos en concreto. En una situación normal, si a ti te van a pagar una prestación y tú tienes una deuda con la Seguridad Social, lo normal es que te compensen
y te descuenten de la prestación esa cuota indebida, o sea, esa cuota de vida. Pero lo que os cuento, estamos en una situación extraordinaria y no sabemos realmente cómo va a actuar la seguridad social en este tipo de situaciones. Esperemos que de la forma más beneficiosa para el autónomo. Ahora vamos al plazo. ¿Desde cuándo y hasta cuándo se puede solicitar la prestación? La prestación se puede solicitar desde el día 18, como ya he dicho antes, 18 de marzo, y por ahora hasta el 14 de abril, puesto que se trata de una medida con una vigencia limitada a un mes desde que se declaró el estado de alarma. Pero, ¿y se puede prorrogar? Sí, su duración se puede prorrogar, pero para eso el Gobierno debe hacer una ampliación mediante Real Decreto Ley. Si no estoy al corriente de pago cuando solicito la prestación, ¿qué puede ocurrir? Bueno, si solicitas la prestación y no estás al corriente de pago, la Mutua te va a invitar a que en un plazo de 30 días naturales improrrogables te pongas al día e ingreses esas cuotas debidas. Si te conceden la prestación, ¿tendrás que pagar la cuota de autónomo? No. Si te conceden la prestación, no tendrás que pagar la cuota de autónomo y además, durante ese periodo vas a estar cotizando. Por lo tanto, no es necesario darse de baja en renta. Eso es una cosa importante y creo que ya lo han repetido tanto las mutuas como los medios de comunicación, como el Ministerio. ¿Qué ocurre si estás pagando la tarifa plana? ¿La pierdes cuando termine esta situación de estado de alarma? No. Si hasta ahora has estado pagando la tarifa plana y te quedan todavía meses que disfrutar de ella, no debes preocuparte porque la percepción de esa prestación no supondrá que pierdes la bonificación de la tarifa plana. Además, si dejas de desarrollar la actividad porque haya quedado suspendida, no será necesario que causes baja en la renta, como ya lo hemos comentado antes. Pues al concederte la prestación recibirás la ayuda, no pagarás la cuota autónomo y seguirás cotizando. Me acaban de cobrar la cuota del mes de marzo y he pedido la prestación. ¿Qué hago? Bueno, si el momento en el que cumplías el requisito para pedir la prestación era el 18 de marzo, porque tu actividad estaba suspendida, podrás pedir la devolución de la cuota autónomo desde el 18 de marzo hasta el 31. En el supuesto de que estés dentro del grupo 2, del grupo de autónomos que solicitan la prestación porque cumplen el requisito de la reducción de facturación, y resulta que durante un día del mes de marzo, a partir del 18, cumples ese requisito, vamos a imaginar que el día 20 o el día 25, podrás pedir la devolución de la cuota de autónomo desde el momento en el que cumplías ese requisito y por tanto puedes pedir la prestación hasta el 31 de marzo. Y la Seguridad Social irá resolviendo cada una de estas solicitudes de devolución. Bueno, pues hasta aquí el repaso de la medida, de esta prestación extraordinaria, el cómo solicitarla y la respuesta en la medida de mis posibilidades y de la información a la que tenemos acceso, he podido recopilar y transmitirte para que tengas todas las consultas resueltas. Nosotros desde Autónomos seguimos trabajando desde casa, pero intentaremos mantener informado a todo nuestro colectivo, a todo el colectivo de autónomos, para que salgamos lo antes posible de esta crisis sanitaria, económica. Espero que todos estéis bien y hasta el próximo vídeo. Gracias.